Jesús en su traducción al hebreo es Yeshua, que significa Yahvé es salvación. El santísimo nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos fueron quienes propagaron este culto. Pidámosle pues hoy a Dios, que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo, que cuya eterna palabra embelleció los cielos y tomó a la Virgen María la fragilidad de nuestra carne, que nos conceda, así como se manifestó entre nosotros en el esplendor de la verdad, que así también se manifieste en la plenitud de su poder para la salvación del mundo. Quiero en este momento dar lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumpla sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En griego, epifanía significa manifestación. Así, por ejemplo, Jesucristo se nos manifiesta como luz y como Rey mesiánico, como el libertador de los pobres, como el Señor de la vida en el momento de sus múltiples milagros y curaciones. Y por ello, toda la persona de Jesús, Hijo y Palabra del Padre, se manifiesta de Dios. En esta primera lectura se nos da la clave para comenzar este nuevo año con el pie derecho. Se nos dice qué debemos de hacer para vivir como hijos de Dios, que además de evitar el pecado, hemos de guardar los mandamientos, en especial dos: creer y amar a Jesús y amar al prójimo. Y de esa forma permaneceremos en Dios y Dios en nosotros. Pero es fácil muchas veces en nuestra condición humana engañarnos. Es por ello que nuestro fiel amigo y acompañante en este camino es el Espíritu Santo, de quien vendrá todo discernimiento, el cual nos ayudará a reconocer si algo procede de Dios o no procede de Dios. La constante oración personal y el ayuno nos mantendrán atentos y vigilantes a esa voz de Dios. Pidamos esa gracia el día de hoy, hermanos, a nuestro Padre Celestial, para poder vivir en claridad y convicción de hacer la voluntad de Dios
y que nuestra vida sea movida únicamente por su voz, por su guía. Y termino esta pequeña reflexión recordando las palabras del apóstol San Juan, que nos dice: ahora bien, este es el mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumpla estos mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, que sea el Espíritu Santo nuestra guía y que sea nuestra primera meta para este año 2022. Que podamos estar atentos a la voz de Dios y cumplir los mandamientos que Él nos ha dado, porque así vamos a pertenecer en Él y nosotros en Él y Dios en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.